Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues ya estamos listos para comenzar con estas entrevistas y pues vamos a presentar a pues los que estaremos entrevistando el día de hoy. Pues son un poquito sobre su experiencia, en qué trabajan, interpretación, tenemos intérpretes, personas sordas y vamos a ver qué es lo que nos pueden compartir, los logros que han hecho. Y recordando que el 10 de junio pues fue la conmemoración del reconocimiento de la lengua de señas en México, pues sabemos que es una fecha muy importante para nuestra comunidad y ahorita pues hemos invitado a algunas personas que pues queremos con las cuales compartir y que nos compartan también su experiencia, lo que han hecho y en especial pues tenemos a una representante muy importante de la comunidad de personas sordas, la señora Perla Moctezuma. Hola Perla, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte. Muy bien, gracias. Pero aquí está haciendo mucho frío, está lloviendo. La verdad es que es un clima muy extraño y me da gusto de verlos a todos ustedes y que bueno, vamos a presentar a dos personas muy importantes, son oyentes e intérpretes y que tienen una gran experiencia, una vasta experiencia. Una de ellas es de la ciudad de Guadalajara y otra persona de Hidalgo. ¿Sí? En breve los estaremos aquí presentando con todos nosotros, les vamos a presentar para que estén aquí con nosotros. Y bueno, nosotros sabemos que el 10 de junio, celebración del conocimiento nacional del Día de la, Nacional de la Lengua de Señas. Y bueno, creo que aún nos falta todavía un camino por recorrer, pero estamos aprendiendo más acerca de la legislación en torno al reconocimiento de la lengua de señas. Adelante. Sí, tienen mucha razón, es un día muy importante y es algo que necesitamos pues seguir dando a conocer y sobre todo pues ya llevamos ya 20 años del reconocimiento de la lengua de señas. ¿Qué se ha hecho en ese tiempo? ¿Cómo llegamos a eso? El esfuerzo que se ha tenido que realizar para eso. Entonces, sí, cómo empezó todo desde finales del siglo pasado, las propuestas que se fueron haciendo para el reconocimiento de la lengua de señas, y eso es algo que debemos de compartir, porque a veces pues nada más decimos, ah, sí, ya se reconoció, qué bueno, lo celebramos, lo recordamos, pero el que haya habido un reconocimiento implica un gran esfuerzo por parte de la comunidad de personas sordas, una serie de propuestas, trabajos que se realizaron y pues no solo eso, ¿no? Implica también reconocimiento de las investigaciones que se han hecho sobre la lingüística, etcétera, todo el trabajo que se ha realizado. Y hay quienes no lo conocen. Por lo tanto, es importante que esto se dé a conocer, que se conozca la historia que nos trajo hasta Exacto, este punto. Y esto es parte de nuestra integridad como personas de es cierto. nuestra nuestro ser como persona sorda. Entonces, eso es importante, que se dé a conocer y pues el día de hoy invitamos a dos personas, ¿no? Que vamos a estar entrevistando, son oyentes, intérpretes, profesionales y que tienen experiencia en este campo. Y vamos a platicar sobre, pues, cómo han apoyado a la comunidad de personas sordas, especialmente en la enseñanza, el- la metodología, el trabajo de interpretación, de traducción que realizan. Y esto pues nos va a abrir un poquito más a nosotros la perspectiva del trabajo del intérprete, que es un trabajo importante que se tiene que conocer y que a veces pues se desconocemos en ese aspecto, que es exactamente lo que hacen, cuál es su rol, su función y es algo que queremos conocer. Entonces primero vamos a invitar a Cristina.
que ella es maestra, la maestra Cristina, para que ella nos comente. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Tú pues eres una persona muy conocida aquí en Jalisco, del trabajo que has realizado y pues especialmente con los niños. Ya tienes mucho tiempo. Tú no sé si nos puedes comentar un poquito acerca de tu trabajo, por favor. ¿Qué has hecho como en el ámbito escolar, etcétera? Entonces, si te quieres presentar, por favor, y hablarnos un poquito de lo que has hecho. Bueno, yo soy Cristina, esta es mi seña, y yo empecé a trabajar con niños, primero niños sordos, y la primera vez que me asignaron pues a trabajar, ¿no? Con estos niños sordos, pues yo no tenía mucha experiencia al respecto. Yo no sabía, especialmente porque me pedían que pues los oralizara, pero era algo que en ese entonces pues se pedía y yo abogaba mucho porque aprendieran la lengua de señas. Entonces yo empecé a trabajar con los niños con la lengua de señas y les hacía ver pues a mi directora y a aquellos compañeros de trabajo la importancia de que los niños aprendieran lengua de señas para que se pudieran comunicar en su idioma. Y cuando ellos vieron que los niños conocían la lengua de señas y se podían comunicar, pues aceptaban ese aspecto de que las personas sordas necesitaban esa lengua y especialmente los que iban llegando y que a veces no conocían que había otros sordos. Y bueno, perdona, es que se corta un poquito. Entonces es importante la comunicación en lengua de señas. Consideraba yo que eso era importante y que cuando un niño aprendía la lengua de señas, pues su mente se abría, podía seguir avanzando. Entonces, la importancia también de traer un maestro sordo, porque eso hace que el niño se vea reflejado en el maestro sordo y pueda fungir como un modelo lingüístico y aprender más de forma natural la lengua de señas. Y yo me he dado cuenta como un niño no aprende igual con un maestro oyente que las señas que con un maestro sordo, ¿no? Como los colibríes, ¿no? Que van y toman el néctar de las flores. Igual puedo decir que los niños sordos, cuando ven a otro, un adulto sordo, un modelo lingüístico sordo, aprenden, absorben la lengua de forma natural. Y es cuando se dan cuenta de que no solo existen o que pueden llegar a ser como esos maestros sordos, ellos también, y que la comunicación es importante, por lo tanto, en lengua de señas para que ellos se desarrollen. Entonces, pues nosotros tratábamos de que los padres aprendieran la lengua de señas, porque los padres también tienen que aprender la lengua de señas para que lo puedan usar en casa y no estamos peleados con que se oralicen. Obviamente eso es un aspecto importante, pero sin quitarle la lengua de señas. Es lo más importante que aprendan lengua de señas y obviamente una vez teniendo esa base, pues van a poder aprender a leer, a escribir, tal vez oralizados, un poco más. Y bueno, muchos de los estudiantes que yo tuve oportunidad de ayudar en ese entonces, pues ahora ya son adultos y tengo muy buenos recuerdos de ellos. Se congeló la imagen.
Ok, se congeló su imagen, ya se descongeló. Te congelaste un poquito, Cristi. Pero si nos quieres comentar, bueno, nada más quería decir que sí, es muy importante la lengua de señas, es lo primero que los estudiantes deben aprender y eh, que eso es básico en la enseñanza con los niños sordos. Muy bien lo que comentas, muchas gracias, Cristi, dice Farid. Es importante la comunicación y tú eres una persona oyente, solo. Yo soy oyente, pero pues he convivido desde niña prácticamente con personas sordas, por lo tanto he adquirido la lengua de señas. Y no, en realidad cuando la aprendí, no la aprendí porque pensé, ay, el día de mañana voy a ser maestra de lengua de señas o no. Aprendí desde niña y el camino me fue llevando y pues yo la aprendí de una forma natural y el camino me fue llevando en la vida me fue llevando en este camino del aprendizaje. Me enamoré de una persona sorda, me casé, mi esposo era sordo y bueno, pues prácticamente pues toda mi vida, ¿no? Mis hijos son oyentes, pero eh, toda mi vida siempre he estado rodeada de personas sordas, por lo tanto es como parte de mi comunidad, de mi vida, es mi costumbre. Sí, así es, dice Farid. Muy bien, qué bonita tu historia en ese sentido. Y ahora me gustaría, no sé, Perla, si tú quisieras presentar a nuestro otro invitado, por favor. Sí. Nuestro otro invitado. Tenemos, tenemos como invitado a José Luis Magaña del estado de Hidalgo. Adelante, adelante, José Luis. Buenas noches. Pues bienvenido. Te cedemos la palabra. José Luis, a mí me gustaría que tú nos compartieras todo el trabajo que has realizado en torno a la interpretación, la formación de intérpretes, todas las actividades que tú realizas, la enseñanza. O sea, yo a mí me gustaría que compartieras el trabajo que tú realizas. Muy interesante lo que tú realizas, lo que tú trabajas. Y coméntanos un poquito para que las personas que nos están viendo te conozcan más a profundidad. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto me presento. Mi nombre es José Luis y esta es mi seña personal. Y bueno, ¿yo en qué trabajo? Bueno, yo estudié pedagogía. Y tengo 25 años ya manejando, dominando la lengua de señas. Desde los 25 años manejo la lengua de señas, me he formado como intérprete, todo mi tiempo me he desarrollado en la interpretación. Estudié también inglés, también sé interpretar lengua de señas, la señas americana y bueno, manejo estos tres idiomas. Es, también realizo trabajo de traducción, pero, saben lengua de señas. Y los profesores tampoco manejan lengua de señas. Entonces, ¿cómo es esta enseñanza con los alumnos? Antes no había escuelas que incorporaran la lengua de señas. Entonces estuvimos pensando cómo poco a poco ir pensando cómo incorporar la lengua de señas, pensando en algunas estrategias y formas de enseñanza. Fuimos ideando algunas formas de enseñanza y bueno, fuimos aprendiendo a través de esta experiencia. Actualmente yo trabajo pues ya con 4 maestros, trabajo con alumnos, estos alumnos sordos y yo les estoy apoyando, les estoy enseñando. eh,
y bueno, sobre todo aquellas personas que nunca han tenido contacto con la lengua de señas y están aprendiendo la lengua de señas, sus padres no manejan lengua de señas, y pues bueno, y pensar, bueno, cómo eh, 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 seguir apoyándole en el futuro, pensando en estar adelante. Sé que anteriormente, bueno, sus experiencias de vida, pero bueno, mi interés es seguir apoyando, fortaleciendo. Tengo algunos amigos, tengo un amigo que se llama Sergio Peña, mi amigo, y bueno, entre los dos hicimos un trabajo en equipo, los dos manejamos lengua de señas, entonces nosotros fuimos los autores del libro, y ese libro habla es exclusivamente para los intérpretes, cómo en español, y también hacer ese trabajo en la interpretación de español a la lengua de señas. Entonces, estuvimos realizando un trabajo de investigación para ver las diferentes técnicas. Esta es la seña de Sergio Peña. Sí, tiene una vasta experiencia. Él fue mi maestro, él me enseñó las técnicas de interpretación y entre los dos como equipo de trabajo eh, construimos este libro, lo fuimos plasmando para lo compartir y pues esa es una experiencia que se utiliza en toda América Latina, en Canadá, en Uruguay, en algunos otros países este libro se ha compartido. Esa es en Latinoamérica. En Latinoamérica, algunas universidades lo utilizan como material de apoyo, una referencia bibliográfica para la formación de intérpretes. Y los dos, pues, estamos muy contentos de que nuestro trabajo tiene frutos. Sabemos que son las bases, sientan las bases para la formación de intérpretes. Y esto es una gran ayuda para que ellos se sigan formando, se sigan estudiando. Porque sabemos que aquí en México no hay una universidad en donde se formen los intérpretes. Claro, hay una certificación, pero esta certificación no los intérpretes no tienen una formación profesional completa. Entonces, creo que es el material, este libro es una gran ayuda para todos los intérpretes en formación. Es las bases, el inicio, porque antes no teníamos ningún apoyo, ningún recurso. Entonces, gracias a nuestro libro, se sientan las bases para las futuras formación profesional de los intérpretes. Y nosotros, pues bueno, apoyamos a todas las personas interesadas en la interpretación. Muy bien, yo sé que aquí en México, bueno, ahora quiero hacerle una pregunta a Cristina. Yo sé que los niños, sé que hay niños que manejan lengua de señas, pero algunos, a ver, José Luis. Sí, mejor que José Luis le ayude en hacer voz para que Cristina no se canse y así van haciendo cambios. A ver, entonces, tú has trabajado con mucho tiempo con niños sordos, personas sordas, ahora en tu experiencia, em, por ejemplo, en el IPLIAP, ¿no? Durante muchos años has tenido oportunidad de ir, tomar capacitaciones y yo siempre te he visto ahí, eh, tanto con niños como con jóvenes sordos. Y eso te ha permitido conocer la lengua de forma más profunda. Ah, hay intérpretes que no han tenido esta comunicación con la comunidad de personas sordas, a veces hasta tienen sus propias ideas. Considero que es importante que un intérprete tenga interacción con la comunidad de personas sordas para desarrollar esta confianza, pero a veces es difícil. Y bueno, ahora con las nuevas señas, las nuevas generaciones están trayendo nuevas señas, la lengua ha crecido mucho, pero yo quisiera decir, ¿tú cómo sientes pues el cambio que ha habido a lo largo de los años? ¿Tú sientes que la comunidad de personas sordas va mejorando? No sé, tu opinión con respecto a esto que te comento. Gracias, José Luis. Sí, muy interesante tu pregunta, dice Cristi. La verdad, pues yo como maestra,
pues yo no considero que yo ya sea una persona que ya sé, me gradué de señas. Sigo aprendiendo, toda mi vida he estado con la comunidad de personas sordas, pero sigo aprendiendo, sigo tomando cursos, voy a conferencias y a mí me gusta todavía seguir aprendiendo. Yo no puedo decir que ya dejé de aprender o que ya terminé, es algo importante porque surgen nuevas técnicas, nuevas metodologías, cosas que podemos seguir aprendiendo. Ahorita los niños eh, viven una circunstancia diferente a la que vivían, perdón, se congeló tantito, se congeló la imagen, ya, ya te vemos, Cristi, pero si te puedes regresar tantito, por favor. Los niños, comentabas. Los niños ahora tienen herramientas modernas, tecnológicas, que les pueden ayudar, que antes pues no tenían. Antes tal vez solo era el cuaderno y ya. Y ahora los maestros también pueden usar esa tecnología para ayudar a los niños. Se vuelve a congelar un poco. A ver, parece ser que yo. Entonces, sin embargo, pues antes tal vez cuando no había tecnología teníamos la ventaja de que los niños interactuaban más y por lo tanto eh, podían salir. Y la interacción es importante para que el niño conozca la lengua, pueda desarrollarse. Ahora creo que es diferente porque los niños están metidos en su dispositivo, en su teléfono. Sin embargo, pueden seguir teniendo interacción a través de ese medio. Por lo tanto, creo que por ese lado está bien y es importante que tengan tanto la tecnología como los conocimientos de afuera, ¿no? Que siga habiendo interacción física. La mayoría de los niños sordos, un 90% o más, nacen en familias de padres oyentes y pues eso ya representa un problema porque no van a tener acceso a la lengua desde un principio. Por lo tanto, es importante que los padres entiendan que la lengua de señas se necesita darles a los niños. En cuanto el niño sepan que el niño es sordo, pues que reciban la lengua de señas porque eso va a permitir que tengan un desarrollo normal. Si no, pues el niño crece con muchas carencias y no solo en cuestión de inteligencia, sino como persona, no hay una identidad como tal. En cambio, pues la lengua de señas, por ese lado, pues permite que ellos creen una identidad y el hecho de que se haya reconocido, pues es un avance. Y ahora tenemos que seguir avanzando en ese punto y otros más, que se siga difundiendo. Ujú. Muy bien, dice Perla. Muy bien, Cristina. Y ahora una pregunta para José Luis. Ujú. Bien. Ahora, ¿tú consideras que es importante que se utilice, por ejemplo, las imágenes, eh, porque para que los niños puedan visibilizar, porque sin esos apoyos visuales, esos recursos, es muy difícil que los niños logren conceptualizar, puedan ir creando ese mundo. Se necesitan mapas, que los niños puedan tener esas imágenes en el aula para poder facilitar el aprendizaje, porque porque la mayoría de los padres utilizan la lengua oral, entonces no utilizan ningún recurso o compran juguetes para los niños, pero no tienen esos apoyos, esos recursos visuales. Entonces considero que sus alumnos que ya son adultos, que están en la universidad, algunos no tienen un buen nivel, buena competencia en lengua. ¿Cómo hacen todo esto? ¿Cómo es que creo que es algo difícil y creo que tú tienes un trabajo muy, muy
intenso, muy fuerte, para poder lograr que tus alumnos salgan adelante. Sé que los alumnos tienen muchas carencias por el trabajo, este rezago que ellos tienen en la diferencia. Entonces, yo creo que por falta de apoyos, los padres de familia a veces piensan que el maestro tiene la responsabilidad y creo que eso no es justo. Creo que es una responsabilidad tripartita, padres de familia, maestros, alumnos, en donde se tienen que hacer un trabajo colaborativo, recíproco y estar haciendo un trabajo en equipo conjunto. Y no siempre vemos este apoyo en los padres de familia. No todos los padres ofrecen este apoyo. Si nos puedes comentar al respecto esta parte, José Luis. Bueno, tienes muchísima razón, tienes muchísima razón. ¿Quién tiene la responsabilidad? Los padres de familia, pero también en la escuela, también los maestros, porque por ejemplo, fíjense, en las universidades las personas sordas pues se ingresan y una gran mayoría no saben lengua de señas, no saben español, no tienen lengua oral, nada. Entran sin ninguna lengua a estudios universitarios, pero traen un título, un diploma donde hace constar que ellos usan el bachillerato durante 3 años y también tienen un estudios de primaria, de secundaria, esos certificados oficiales que se les entrega. Y entonces, ¿qué pasa? A los maestros, ¿qué hicieron durante ese tiempo? ¿No les enseñaron? O hay que cuestionarnos esta parte. Estuvieron 12 años en la escuela recorriendo sin ningún aprendizaje, no saben matemáticas, muy poco leer y escribir, y esto es la realidad que tenemos. Toda esta población, ¿de quién es la culpa? De los maestros, de los padres de familia, del papá, del mamá, del gobierno, de todos esos programas que no se ponen a echar a andar. Y ahora cuando ellos ingresan a la universidad, pues traen un gran vacío de todos esos 12 años que estuvieron, traen un rezago escolar imposible de poder rellenar este tiempo. Y entonces nosotros tenemos que acelerar este aprendizaje para poder ir recorriendo. Entonces, es algo complicado porque querer lograr en 3 años lo que no se hizo en 12 años es muy difícil y nosotros queremos ayudarlo. Y entonces, por ejemplo, dicen, ay, pues no, yo no sé, pues no sé. Y entonces nosotros sabemos que necesitamos ayudarlos, hay que estarles apoyando, pero este rezago, nosotros tratamos de que ellos no tengan tanta brecha en esta dificultad. Y fíjense, en algunos casos, algunos alumnos, creo que es importante cuando nosotros trabajamos con ellos, en ocasiones hay que especificar el concepto, qué concepto estamos manejando. Entonces hay que explicar, no solamente interpretar, sino hay que explicar para que los alumnos comprendan de qué estamos hablando y entonces ellos van aprendiendo poco a poco. En mi caso, yo tenía algunos alumnos, por ejemplo, de más o menos de 15 años de edad, que por primera vez no sabían lengua de señas, apenas iban a entrar en contacto con la lengua de señas, pero al paso del tiempo, ya a los 18 años, ellos ya habían aprendido la lengua de señas, su nivel veían con más naturalidad el manejo, la comunicación en su lengua de señas. Algunos alumnos de 40 años, híjole, ellos traen un rezago muy, muy fuerte y es algo complicado. Sí, aprenden lengua de señas, aprenden lo básico, sí, sí, claro, pero no alcanzan un nivel de competencias al 100%. Y yo lo que he visto es algo, pues, un riesgo en el que las personas sordas que no aprenden lengua de señas y que crecen sin una lengua, cuando en la adolescencia y en la edad adulta, por ejemplo, los 30, 40 años, ellos, pues, yo lo que veo es que tienen un retraso muy fuerte y entonces funcionan como una persona con una discapacidad intelectual. Entonces, o también tienen una doble condición, sordos más una condición de discapacidad mental. No solamente es una sordera única. ¿Por qué? Porque crecen sin ninguna lengua. Y entonces
no tienen un desarrollo cognitivo. No es posible romper esas brechas o que tienen. Y sobre todo personas de 35, 40 años sin una lengua es más que imposible lograrlo, ¿sí? Y entonces funcionan como personas con alguna discapacidad, que es distinto en el caso pues de los niños sordos, de que, por ejemplo, que desde niños aprenden lengua de señas, su crecimiento y desarrollo es normal como cualquier otra persona, en la adolescencia, en la juventud, pues van desarrollando. Por eso considero que es muy importante la incorporación de la lengua de señas, porque esto les va a ayudar a que ellos tengan un crecimiento. Y entonces, yo, a pesar de la edad que tengan mis alumnos, yo les estoy apoyando para que tengan grandes avances. Sí, pero yo creo que también es muy importante lograr la identidad en ellos y en las diferentes etapas de la vida. Muy bien. Y yo sé que este retraso que tienen los alumnos, pues también esto los lleva a un aislamiento. Entonces ellos tienen como, están como en sí mismos, ensimismados, y con muchos temores, con muchos miedos, dificultad para poder avanzar. Y la verdad funcionan como personas con una deficiencia mental y pues su cerebro no se desarrolló porque ellos tienen problemas emocionales. Y creo que esto ha sido por una falta de apoyo, apoyo psicológico, y que también sus padres deben estar atentos para ver qué situaciones presentan sus hijos y atenderlos de manera inmediata. Y bueno, yo creo que también los padres de familia deben estar atentos para descubrir lo que pasa con sus hijos y que cada uno de sus hijos es distinto, identificar la identidad de los niños. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Farid. Perdón, con esto que se comentan hay un tema interesante que, eh, pues, que me surge ahora que esto dicen y pues se va a tratar en el siguiente congreso que vamos a tener en Pachuca a finales de septiembre y principios de octubre, donde pues vamos a estar eh, seleccionando y platicando sobre estos temas tan importantes que es necesario que se comenten. Entonces, y al final pues vamos a tener la oportunidad de eh, participar en actividades artísticas de la lengua de señas, visual vernácular. Así es que la verdad es que va a ser muy interesante. Aprovechen para que ustedes puedan entrar, apartar su lugar y que puedan estar ahí en este congreso porque vamos a estar comentando todos estos temas importantes. Y hagan su registro, hagan su pago para que aseguren su lugar en este importante congreso que vamos a tener. Y si hay algo que ustedes quieran comentar, participar en alguna ponencia o algo, también lo pueden hacer y manden sus propuestas. Pueden mandarlas también de lo que quieran ustedes comentar. Todavía tenemos tiempo para hasta el 30 de junio para que ustedes puedan también mandar sus propuestas de conferencias, de algún tema que quieran ustedes dar o si quieren también presentar algún cartel, porque vamos a tener exposiciones de carteles, algún cartel sobre algún tema interesante en el que estén trabajando, algo que ustedes quieran eh, compartir de su experiencia, de algo que ustedes conozcan y que consideren que es importante que sea compartido en este espacio, pues pueden llenar su solicitud para que se incluya dentro de los exposición de carteles que va a haber. Y también si quieren hacer pues algún trabajo como equipo, lo pueden hacer, ya sean personas sordas, oyentes, intérpretes, todos pueden participar en esto que este congreso que vamos a realizar, porque todos queremos aprender de su trabajo. Información que tengan, tecnología, técnicas que hayan desarrollado, metodologías, perdón,
que quieran compartir o algo que ustedes consideren que pueda ser útil para los intérpretes y algo sobre la lengua de señas mexicana, alguna investigación o literatura en lengua de señas que ustedes estén creando. También puede presentarse, porque todo esto pues es parte de nuestra identidad como comunidad de personas sordas. Así es que los invitamos a que quien quiera pueda presentar su propuesta para juntos poder realizar nuestro siguiente congreso, que será del 2025, donde van a venir maestros invitados de Brasil, personas e investigadores muy importantes a compartir sus conocimientos sobre la educación bilingüe, cómo llevan allá en Brasil este trabajo y lo que se ha hecho para mejorar la comunidad de personas sordas, lo estarán compartiendo aquí con nosotros. Muy bien, bueno, pues ahora a mí me gustaría preguntarle a Cristi sobre la educación de los niños sordos, la lengua de señas, la oralización. Bueno, perdón, Cristi ya nos comentó algo al respecto, José Luis también, un tema relacionado con eso. Sin embargo, me gustaría ahondar un poco más sobre la privación lingüística, ya que es algo que a lo mejor no muchos están conscientes y que a veces hasta incluso los maestros desconocen, ¿no? Y se ve como un tema de discapacidad nada más, sin embargo, es una cuestión todavía que va más allá. Entonces, no sé, Cristi, si te gustaría comentarnos un poquito sobre ese tema. Y José Luis, aunado con lo que eh, se comentó. Entonces, primero invitamos a Cristi a que nos comente. Sí, podemos hablar los dos respecto a esto, la privación lingüística y nuestra experiencia en ese tema. Eh, es un tema que no muchos conocen y el aspecto o el asunto es que cuando un niño nace, pues este niño tiene que aprender una lengua y por lo regular la aprenden de sus padres. Cuando los padres son oyentes, pues le hablan al niño y el niño adquiere la lengua de ellos. En el caso de los niños sordos, pues la forma en que adquieren la lengua, pues es igual. Se les hace señas usando imágenes. Sin embargo, pues no sucede así porque no hay información. Cuando padres oyentes tienen un hijo sordo, pues desconocen la lengua de señas, no la usan con el niño. Si el niño recibe la lengua de señas, pues se desarrolla de forma normal, sin ningún problema. Por eso es importante la lengua de señas. A veces los padres, pues, por desconocimiento, no aceptan, consideran que su hijo puede llegar a ser oyente y entran en cuestiones como, por ejemplo, implante coclear o diferentes terapias que lo que hacen es que el niño aprenda a hablar, se le quitan las señas, a veces incluso hasta por pena de que sepan que el hijo es sordo, pensando en que de alguna forma el niño mágicamente se va a transformar en un oyente. Pero pues no, eso no ocurre. Eh, por la naturaleza de la condición de las personas sordas, pues son visuales. Ellos necesitan aprender una lengua visual y de ahí la importancia de que la conozcan. Porque hay aspectos que son propios. Por ejemplo, un oyente, pues su mente se rige por el sonido, pero el sordo va a ser por la imagen, ¿no? Por ejemplo, un timbre de una casa oyente, pues es un sonido, de una casa de sordos es una imagen. Entonces,
es importante que la enseñanza vaya adecuada a estas características y si a veces los papás no saben esto, pues no lo incorporan y no le enseñan a sus hijos las señas y como comentaba antes José Luis, pues entonces viene un retraso en el desarrollo del niño en diferentes aspectos, a diferencia de que si el niño aprende señas, pues después puede aprender pues a leer, escribir, desarrolla su educación normal, llega a la universidad como cualquier otro, pero de lo contrario, pues no hay un desarrollo a nivel cognitivo y entonces viene ahí un desfase. Y eso crea una serie de problemas. Entonces ahora no sé si José Luis quiera comentar algo. Muy bien, sí, sí, bueno, yo también quisiera complementar a lo que comenta Cristina. Es cierto lo que ella comenta. La mayoría de los niños sufren privación lingüística y crecen sin una lengua, sin un desarrollo cognitivo, social, pero la mayoría de los maestros, algunos maestros que trabajan con ellos en la enseñanza, ellos creen, los maestros piensan que son niños tontos, que son niños que no van a aprender, que por más que les explique, los niños no entienden. Y entonces, ay, bueno, ya no se interesan por seguir formando. Entonces los niños van creciendo, ellos egresan de la escuela sin ningún conocimiento, pero, por ejemplo, yo he sido testigo de que algunos maestros sordos también, pues están preocupados de cómo participar en la educación. Ellos se acercan a comunicarse con los niños, pero los niños no entienden nada. Entonces, híjole, ¿cómo establecer esta comunicación? Entonces, hay que buscar la forma en la que se pueda compartir, informar a los niños, informar a través del dibujo. Por ejemplo, hablando del el caballo, podemos mostrarle la imagen del caballo, el niño le mostramos y ya le hacemos alguna referencia para que los niños puedan también ir entendiendo el concepto. Y, por ejemplo, el concepto de justicia. A ver, ¿cómo le vamos a mostrar? No hay una forma concreta de poder mostrar este concepto. ¿Cómo podemos graficar o tener una imagen? A lo mejor podemos poner una balanza y el niño puede tener un concepto erróneo. Piensa que va a tener una medida, porque a veces ponemos la imagen que todos identificamos, el símbolo de la justicia. Entonces el niño tiene un concepto erróneo. Y claro que hay algunos conceptos que podemos concretarlo, visibilizarlo, pero hay otros conceptos que son muy abstractos. Entonces, los conceptos abstractos son muy difíciles de cómo concretarlo. Por ejemplo, el amor, la justicia, las emociones, los castigos, o sea, como la obediencia. Entonces, necesitamos, sí, el apoyo de imágenes, sí, pero sí, o secuencias, o a través de ejemplos, los niños pueden ir comprendiendo y de ahí pues poco a poco ir mejorando la comprensión. Pero esto requiere de mucha paciencia, ¿sí? No es solamente mostrar la imagen, entonces es de muchísima paciencia, pero yo lo que lo recomiendo es que a los maestros al trabajar conceptos tengan mucha claridad y que es necesario que los tengan claridad en los conceptos. No todos los maestros tienen esa claridad como enseñar a los niños. Creen que solamente mostrando la imagen y el niño va a aprender, no es cierto. Es muy importante que los maestros primero entiendan, que el maestro primero entienda, que tenga claridad en el concepto que va a enseñar al alumno y entonces ya poderlo enseñar a los alumnos. Fíjense, por ejemplo, en mis cursos de maestros oyentes, a veces yo les digo, a ver un concepto, por ejemplo, a ver el concepto de justicia, a ver, díganme cómo lo podrían graficar. Entonces les cuesta mucho trabajo, les es muy difícil graficar porque tampoco ellos saben lo que es la justicia. Entonces me dan respuestas equivocadas. Yo les digo, no. Exactamente. ¿Qué es justicia? Los maestros pues divagan con la respuesta.
Entonces dan respuestas erróneas y no dan con el clavo. Entonces, no hay claridad tampoco entre los maestros oyentes en el concepto. Entonces, tienen que investigar para comprender el concepto y entonces después enseñarle a los niños y que puedan los niños comprender. Pero si no, si los mismos maestros no entienden el concepto, es muy difícil que transmitan este conocimiento por más imágenes que utilicen con los niños sordos. Perdón. Y eso es importante que los maestros, en primer término, asimilen y comprendan el concepto para poderlo transmitir a los niños sordos. ¿Sí? Sí. Ah, sí, por ejemplo, cómo a veces tener la connotación del significado de los conceptos. Cuando hablamos de patas, no sabemos a qué hacemos referencia, en sí de animales, de una mesa, porque la mesa tiene patas. Y o también, fíjense, las sillas también tienen patas. Si observamos la mesa, la silla, ambas tienen patas. Entonces es también como pensar a qué hacemos referencia cuando hablamos de algún término, ¿sí? Y creo que es muy importante lo que se comenta, que los maestros necesitan profundizar más el concepto y también convivir con personas sordas, porque la mayoría de los maestros oyentes creen que tienen el dominio, que tienen conocimiento y que saben más que las personas sordas o que saben el tema de sordera, pero la verdad requieren de una convivencia permanente con las personas sordas y identificar su cultura, sus costumbres a través de esta convivencia. Y también los sordos, igual convivir con oyentes o con sordos. Entonces, sé que algunos se resisten de tener esta comunicación y entonces igual, estos tienen errores y les falta más convivencia. Perdón, muchas gracias, José Luis. Farid, sí, perdón. Cristina quería comentar algo más, perdón. Sí. Adelante, Cristina, si gustas comentar algo más. Sí, ahorita justo recordé con lo que José Luis estaba comentando sobre la cuestión de las imágenes, los dibujos, es los maestros sordos también. Es importante, perdón, traer un maestro sordo, ya que es un modelo lingüístico. Es un modelo lingüístico que permita al niño, pues también ver cómo explica, por ejemplo, un sordo una historia, eh, platicar con con el maestro sordo, que se comunique con él en la lengua de señas. Y no solo se trata de enseñanza, sino de que tenga comunicación normal con un maestro sordo. Y al principio, pues a lo mejor aunque no sea enseñas, con gestos, caras y gestos, pero que poco a poco le vaya ayudando a ir entendiendo los conceptos. Sí, dice Perla exactamente. Entonces sí, es muy importante también tener la ayuda de modelos lingüísticos. Sí, dice Perla, es cierto, porque por ejemplo cuando se cuenta una historia de la vida real o un cuento, y que por ejemplo un niño sepa la diferencia entre una historia de la vida real, un cuento, eh, que no todos son lo mismo, sino que hay algunos que ocurrieron y hay otros que son ficción. Entonces es importante para que el niño pueda adquirir de forma visual esto y pues qué mejor, ¿no? Que lo pudiera hacer con sus padres, pero si no, pues también con un adulto sordo que lo pueda eh, ayudar. Y si no es enseñas, pues es muy complicado, necesita hacer en su propia lengua. Sí. Adelante, Farid. Y sí, Farid, yo con lo que comentan, pues sí, entiendo en realidad la privación lingüística. La forma de ayudar a solucionar este problema es la lengua, el contacto con la lengua para que el niño pueda aprender y desarrollarse su coeficiente, su cognición, como cualquier otra persona sorda. Y como cualquier otra persona, perdón. Entonces los niños sordos sí, es importantísimo que aprendan su lengua. Perdón, pues ya se nos fue el tiempo. La verdad es que Cristi y José Luis, muchas gracias a los dos por este tema tan interesante que nos comparten sobre la privación lingüística, hay un problema muy grave aquí en nuestro país. Entonces, sí, es importante que estemos conscientes de eso y seguramente, pues,
existe esta situación en otro país, pero bueno, se hagan más investigaciones al respecto y qué bueno que lo que ustedes saben y nos lo comparten para tener conocimiento de eso. Y que esperemos que poco a poco pues podemos ir viendo la forma de seguir ayudando a los niños sordos para que ellos avancen y puedan desarrollarse, eh, quitar todas estas barreras, ¿no? que tienen. Y que pues pueda haber un acceso a la información, acceso a todos sus derechos, a la escuela, maestros, educación en su idioma, eh, igual que los oyentes, igual que los oyentes. Eh, que podamos tener escuelas, bibliotecas, información, maestros, no como ahora, ¿verdad? Que tenemos falta de todo eso y hay muchas barreras, entonces sí, esto pues ocasiona un gran retraso. Entonces, pues sí, ojalá, esperemos que el día de mañana, con estos trabajos que se hagan, la investigación, la metodología, puedan pues avanzar, los maestros conocer esta problemática, saber cómo prepararse para seguir ayudando a los estudiantes y que a su vez entonces ellos puedan aprender, conocer y este problema pues pueda erradicarse. Esperemos que el día de mañana se logre y gracias Cristi y José Luis. Y por último, bueno, ya por cuestión de tiempo ya no nos alcanza, pero no sé si quieran agregar algo final que quieran comentar, breve, de algún un minutito, algo. Sí, adelante, Cristi. Cristina comenta, sí, lo que tú dices es cierto. El acceso a la educación de los niños sordos debe ser a través de su lengua. Es muy importante, su derecho, la lengua de señas es su propio derecho, es su idioma y es su lengua natural. Entonces, es algo que nos debemos llevar y ojalá el día de mañana, pues eso sea reconocido en nuestro país. Perla, ¿quieres comentar algo? Para mí, yo estoy pensando que es muy importante que se legisle en torno a la atención a los niños sordos, porque no tenemos ese apoyo, como favorecer a los niños, a los adolescentes. Y creo que es importante que en esa legislación se incorpore el apoyo del intérprete, porque creo que ahí falta agregar también esta parte para que los niños puedan tener ese desarrollo, ¿sí? Y que se apruebe una ley a favor de los niños. Para mí, desde mi opinión, considero esta parte importante, que se legisle en defensa de los niños sordos. Eso, porque es necesario, y bueno, recuerden que es muy importante que se difunda y que se establezcan estos apoyos, porque ¿dónde vemos estos apoyos? Falta de recursos, falta de trámites, pues, para que esto se pueda materializar. Muchas personas, no sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, o no sé, José Luis, si quieras hacer alguna intervención por el último, y bueno, me da que ustedes estén aquí. Ujú. Bueno, yo estoy muy contento de que me hayan invitado a agradecer y creo que la lucha de los sordos por seguir avanzando está muy presente. Les aplaudo este esfuerzo que ustedes hacen. Claro, los oyentes también apoyo, pero nosotros no somos sordos, somos oyentes. Entonces les toca a las personas sordas, ustedes que viven una realidad, ustedes están viviendo toda esta situación. Y claro, pueden contar con nuestro apoyo, pero los líderes son ustedes, las personas sordas, son ustedes quienes tienen que estar manejando estos temas y me gusta mucho esto que ustedes están realizando. Ojalá que toda esta información llegue a los padres de familia para que tengan una mejor atención sus hijos. Y yo creo que hace falta mucha información para que puedan entender que la lengua de señas es importante en la enseñanza, que la integren para evitar la privación lingüística. Por eso, desde mi experiencia, desde hace 50 años que he estado trabajando, cómo pensar en el desarrollo de los niños y sé que falta muchísimo apoyo. Y bueno,
Yo siempre me preocupo por los sordos, por la comunidad de sordos, aunque mis hijos son oyentes, pero tengo muchos amigos eh, sordos y, y que bueno, son caminos que hay que seguir, ¿sí? Y que un trabajo en equipo y poder lograr un trabajo integral. Porque hay algunos que tienen esposo sordo, esposo oyente, o hay diferentes condiciones de vida, unas personas que están en silla de ruedas, pero creo que es importante la integración, la inclusión. Adelante, Farid. Bueno, pues, Cristi, ¿algo que quieres comentar? Pues simple y sencillamente agradecer también por la invitación, un tema muy importante que vimos y bueno, por cuestión de tiempo pues no podemos dar más, se me fue rapidísimo, ya se terminó, pero sí, la verdad es que es un tema, la cuestión de la privación lingüística, un tema que se debe de eh, poner en la mesa, saber cómo abordarlo, enfrentarlo y sobre todo pues que eliminarlo para que los chicos sordos puedan recibir la lengua de señas y continuar su educación regular hasta la universidad. Pues muchas gracias. Gracias, Cristi. Y muchas gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos en el Congreso, ¿eh? Eh, donde estaremos viendo estos temas, carteles, talleres, metodología para maestros, intérpretes, traductores, técnicas. Entonces, estarán ahí compartiendo toda su experiencia sobre estos temas y ahí lo podremos nosotros estar recibiendo. Así es que, bueno, muy contentos de que podamos estar ahí recibiendo la información de todos y retroalimentándonos, animando a los maestros sordos, a los intérpretes y viendo lo que otros hacen, ¿no? E incluso las iniciativas, propuestas de ley que hay para mejoramiento de la comunidad. Y eh, para mí ha sido un gusto haber estado aquí con ustedes en esta entrevista. Igualmente para mí. Y bueno, pues son de los oyentes que hemos tenido oportunidad de interpretar. La mayoría de los ponentes son sordos, así es que nos da gusto que pudimos hacerlo en lengua de señas. Y bueno, también agradecemos su apoyo de ustedes para la interpretación, porque pues eso también es un puente para que todos aquellos que no saben, pues puedan tener la información y gracias por su experiencia, sus trabajos en cada uno de sus campos. Y bueno, pues que al finalmente se complementan, ¿no? Y que nos ayudan con lo que nos dan. Gracias por compartirlo, porque sí, la verdad es que sí es importante, interesante. Y bueno, este tema que no habíamos tenido oportunidad de verlo, pero bueno, que ahora lo comentamos y que esperemos que esto llame más la atención para que pues sepan, ¿no? Dónde acudir, ¿no? Con ustedes, para aquellos que quieran saber más del tema, conocer más, buscar ayuda. eh, y bueno, tanto con la maestra Cristi como con José. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por prestarnos su voz a los dos y muy buena participación. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues una foto para el recuerdo y para poderla compartir en nuestras redes. Entonces, para todos, por favor, si quieren abrir sus cámaras, los que estuvieron aquí, para que podamos compartir la foto. Quisiera hacer un comentario, perdón, ya por cuestiones de tiempo vamos a cerrar, ya no aceptamos comentarios, pero vamos a tomar la foto, por favor. Muy bien, pues nos vemos ahí en el Congreso 2025 y preparen sus preguntas. Allá vamos a tener mucha oportunidad de hacer todas las preguntas que quieran, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Antes, prepárenlas bien, escríbanlas para que las puedan realizar todos allá en el Congreso. Y recuerden, no se les vaya a olvidar, la fecha es del 29 al 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre.
en, donde el último día pues tendremos actividades artísticas. Conal LSM, y ahí pueden, también tenemos información en nuestras redes sociales, WhatsApp, así es que pues por allá nos vemos. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias.